Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, paz de Cristo, hermano. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Te alabo, Padre. Te exalto, Señor. Porque tú tú eres Dios. Y Señor. Y santo y perfecto y glorioso y majestuoso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito. Aleluya. Aleluya. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Aleluya, Padre. Glorifícate, Padre. Exáltate. Manifiesta tu gracia. Manifiesta tu poder, que venga tu reino y se haga tu voluntad, Señor. Como se hace en los cielos, también se haga aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanas. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Gracias. Una disculpa, traigo una irritación en la garganta. Pero se va a ir quitando conforme empecemos a fluir. Conforme empecemos a hablar, se va a ir desapareciendo. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos. Vamos a la página 23 del libro. Y con el ejemplo del centurión y de su criado, podemos entender la autoridad. Y entonces podemos entender por qué Jesús no oraba. No oraba cuando iba a resucitar a un muerto. No oraba cuando iba a sanar a un enfermo. Simplemente le ordenaba. ¿Por qué? Por la autoridad de su palabra. ¿Hay alguien en casa? ¿Nos enseña esto? Alguien te puede cautivar y decir, mira, aquí sí vamos a orar y vamos a hacer esto. ¿De qué sirve, hermano, que oren? Está bien, pero sin autoridad. Es mejor
que salga una palabra con autoridad y no 10,000 palabras tratando de impresionar a la gente. Como dijo Jesús en el capítulo 6 o 5 de Mateo. Cuando oréis, no sé, como los hipócritas. En el capítulo 6. Porque ellos aman el orar, el disertar. Y Señor, y bendice. Y Señor, y Señor, abre, limpia el aire de esta casa, Señor. Cuando somos nosotros los que necesitamos limpiar con una palabra el aire de nuestra casa. Y ahí hacen largas oraciones. Hermanos, cuando la oración es exclusivamente para pedir que venga el reino, que venga la autoridad de Dios. Estamos en un grave problema nosotros. Y el que quiere entender, y si Dios le permite entender, va a entender. Nosotros debemos obedecer la autoridad, pero tenemos que conocer quién es la autoridad. Si yo no tengo un encuentro con la autoridad, con Cristo, entonces me va a ser muy difícil someterme. ¿Por qué, hermanos? Ahora van a entender el propósito de la caña de cascada. La única manera de tener autoridad, escucha, la primera lección que los hombres debemos aprender es la obediencia a la autoridad. Si nosotros estamos bajo autoridad de los hombres, tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Amén. Es decir, podremos impresionar con nuestro discurso y con nuestros dones. Y podemos arrastrar mucha gente con nuestra elocuencia. Pero si no estamos bajo la autoridad de los hombres, no tenemos autoridad para tener hombres bajo nuestra autoridad. Es decir, si una esposa no está bajo la autoridad de su esposo, no tiene ninguna autoridad para mandar a sus hijos. Los hijos van a aprender la rebelión, van a aprender a rebelarse. ¿Por qué? Porque ella vive en rebelión. Y lo que tenemos es lo que se enseña, lo que tenemos es lo que damos. Por eso un pastor que no está bajo la autoridad divina tiene dos responsabilidades. La autoridad que lo puso y la autoridad que está sobre la autoridad del que lo puso. Entonces, ese pastor, lo único que está haciendo es sembrando rebelión en la iglesia, y la iglesia siempre va a seguir siendo el patito feo y nunca se va a poder establecer el reino de Dios. Así que estamos bajo autoridad de los hombres, pero tenemos que entender la autoridad. ¿Cómo amaneció, hermano Castier? Aleluya. Espero en Dios que la tormenta haya pasado. Esa siempre debe ser nuestra posición. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo. No para ser como Jesús, hermano. Nosotros no podemos ser como Jesús. Es imposible que alguien se pase la vida tratando de ser como Jesús. Mira, hermano, es increíble que los líderes de una institución no entiendan y tomen eslogan
imposibles de lograrse. Como Jesús haga y enseñe. Y ahí están todos tratando de hacer lo mismo. Pero para que podamos hacer como Jesús y para que podamos enseñar como Jesús, necesitamos vivir una vida sin pecado, hermano. Sin malicia. Para que no se genere una competencia entre unos y otros. Es algo que no se puede lograr. Porque la carne y la sangre no pueden imitar a Jesús. Para hacer como Jesús y enseñar como Jesús, necesitamos estar muertos juntamente con Cristo. De la otra manera, por eso la Escritura dice, vuestros refranes son refranes de ceniza. Es Dios formando a Cristo en nosotros. No nosotros queriendo ser como Cristo. Nosotros somos nosotros. Cristo es Cristo, por amor de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Se los digo así o más claro? Ellos exigen sumisión, pero ellos no están sometidos. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. Voy a decir esto para que me entiendan por qué lo estoy diciendo. No por hacerlos ver mal a ellos, sino para que nosotros entendamos nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. No se trata de avergonzarlos a ellos. Se trata de que nosotros no seamos como hacen ellos. Jesús fue muy claro. Y dijo, guardaos de la levadura, de los fariseos y de los saduceos. Y dijo, y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Hay alguien en casa? Si vuestra justicia, ahí en el capítulo 6 de Mateo, después de Jesús y la ley, es en el capítulo 5, perdón. En el versículo 20, vamos al 17, del 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque os digo, dice el versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No puedo poner un eslogan que yo mismo no puedo hacer. No puedo atar cargas a los hombres que yo mismo no puedo mover ni con el dedo más pequeño. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Aleluya. Por lo tanto, lo que nosotros debemos aprender primero es la obediencia a la autoridad. Cuando Jesús vino a este planeta, vino bajo la potestad de sus padres. Estoy hablando en cuanto a la carne, José tuvo que aceptar su paternidad sobre él, sabiendo que no era su hijo, sabiendo que era del Espíritu Santo. Nadie habla de esa responsabilidad. Ahora todos hablan de la paternidad. Pero no fue José el que lo guió en su paternidad, en sus obligaciones de pequeño. José estuvo ahí para protegerlo, para cuidarlo, obedeciendo las instrucciones que el ángel le daba. Y estaba sujeto a su padre y a su madre. Pero cuando llegó el momento de su ministerio, que fue bautizado, en ese momento se sometió a la autoridad que lo trajo, a Dios. Y no se enfrentó a las autoridades, se sometió a las autoridades eclesiásticas vigentes. Él se sometió de tal manera que él fue el único que cumplió la ley, que nunca pecó, que él fue el único que no tenía necesidad de tomar un cordero y llevarlo al sacerdote para que lo sacrificaran, para que se lo pudieran comer. ¿Hay alguien en casa? ¿No te has dado cuenta por qué dices, ¿y por qué yo si yo no he hecho esto? Jesús nunca dijo, ¿por qué yo? Jesús simplemente obedeció a sus autoridades sabiendo que estaban mal. No había una sola autoridad que estuviera haciendo lo correcto. Anhelaban hacer lo correcto, pero no podían. ¿Por qué? Porque era una generación destituida de la gloria de Dios. ¿Hay alguien en casa? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y necesitaban de la práctica de la Pascua. Y Jesús tuvo que someterse a ellos y cumplir la ley, como si hubiera sido un pecador cualquiera. Mas, sin embargo, Jesús no se quejó de lo que hacían ellos. Jesús, en su papel, solamente como el enviado de Dios, dijo lo que el Padre le decía. Y Jesús por eso se sometió al juicio que le hizo Anás y Caifás. Y Jesús se sometió también al juicio político que le hizo Pilatos y Herodes. Y él no se quejó, él simplemente los puso en su lugar. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué nosotros nos quejamos si nos tratan mal? A nosotros no nos crucificaron. Nos pueden perseguir. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más eso pueden hacer. Tengan temor al que tiene el poder para perder las almas en el infierno. ¿Hay alguien en casa?
Son autoridades puestas por Dios. Por eso, esto nos enseña que la autoridad está en todas partes. Jesús encontró la autoridad en la casa con sus papás. Jesús encontró la autoridad en la congregación. Jesús encontró la autoridad en la autoridad civil, en la autoridad militar, en la autoridad educacional y social. En todos lados hay autoridades, hermanos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, lo primero que sabemos es conocer la autoridad. Por ejemplo, aquí dice el libro, existe, la autoridad está en todas partes, existe en la escuela. Si tú aceptas meter a tu hijo en una escuela, aceptas la disciplina de la escuela. Está en el policía, en el hogar, en la escuela, en el policía de la esquina, está en el semáforo, está en el stop, como dicen en Estados Unidos. Ahí está la autoridad. Simbólicamente, allí está. Porque hasta la autoridad puso el alto para que cuando yo llegue haga alto. No vea hacia los lados si viene alguien para irme lo más rápido posible. Una vez, aunque tal vez nosotros seamos mucho más sabios que un policía o que un policía sea autoridad, puede ser que sea menos instruido que nosotros. Pero ha sido establecido por Dios como autoridad sobre nosotros. Cada vez que se reúne un grupo de hermanos, en Cristo se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. ¿Hay alguien en casa? Usted no puede ignorar que su esposo está sobre usted y que usted está sobre sus hijos. Pero que para que sus hijos usted tenga autoridad sobre sus hijos, usted tiene que estar bajo autoridad de su esposo. Muchos me dicen a mí que yo soy un rebelde porque no conocen la autoridad. Nosotros somos miembros de la Iglesia Apostólica. Y lo que yo estoy haciendo, el obispo lo sabe. ¿Qué hace? ¿Qué hará? Menos de 20 días que el obispo estuvo aquí con nosotros sentados a la mesa. Que viene frecuentemente. Nosotros siempre estamos corriendo. Él sabe que estamos corriendo con la mesa. Pero en las medidas de nuestras posibilidades, vamos a la iglesia. Lo que yo estoy haciendo, el obispo es mi pastor. Él está enterado. Estamos en oración por ti, Freddy. Ten confianza. Por eso siempre que hay una reunión de hermanos, se establece un orden espiritual, hermano. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos. Por eso no les obedecen. Miren lo que voy a decir, hermano. No debemos ocuparnos de lo correcto o de lo incorrecto. De que si hacen lo correcto o si hacen lo incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los jueces. Ellos van a dar cuenta en su tiempo.
Nuestro trabajo como Cristo es, si Dios nos manda a amonestarlo, a darles una palabra, se las vamos a dar. Y lo más seguro es que nos van a golpear, porque no les va a gustar que un pequeñito les diga que están equivocados. Pero no pueden hacer eso más que golpearnos. Y cada vez que nos golpean, se produce un eterno y cada vez peso de gloria sobre nosotros. Porque en lugar de pelear con ellos, los podemos bendecir. Y tarde que temprano, ascuas de fuego serán amontonadas sobre su cabeza. Nosotros no debemos ocuparnos. Miren, hermanos, un día yo llegué a un desayuno, no sé si ayer les comenté esto, con los pastores, y me dijeron, hermano, hay palabra de Dios para nosotros. Yo le dije, no, hermano. Y yo cerré mis ojos. Y en ese momento vino la palabra. Y se la solté. Sí hay palabra, hermano. Y les dije, en el Antiguo Testamento, así como se los digo ahora a ustedes, Dios levantó un rey como ellos lo pidieron. Un rey como todas las naciones. Y al poco tiempo el rey le dio la espalda al Señor. Y Dios se buscó otro hombre para levantar un rey conforme a su corazón. Estoy hablando de Saúl y de David. Y como Saúl se rebeló contra Dios, Dios mandó un espíritu para que lo atormentase. ¿Hay alguien en casa? Y David sabía que estaba mal. Pero David protegía a Saúl y lo obedecía al punto de que tuvo que salir huyendo porque se dio cuenta que lo que quería era matarlo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que nosotros estamos para obedecer a la autoridad, aunque esté mal de la cabeza. Pero si esa autoridad insiste en matarnos, tenemos que salirnos a depender de la autoridad superior, porque no puedes depender de la autoridad que te está haciendo la vida de cuadritos. El sabio ve el peligro y huye. Pero una vez que huyó, él no consiente que nadie hable mal de Saúl, ni consiente que alguien, ni él habla mal de Saúl, ni él consiente que otros hablen mal. Y su trabajo es proteger al rey Saúl, aunque estaba mal de la cabeza. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque esa es una condición para ser hombres conforme al corazón de Dios. Para ser hijos de Dios. Esa es una condición y nosotros no podemos ignorarla. Escuche, el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo. El amor hacia los enemigos. Hoy sé que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Escucha. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los narcotraficantes? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los homosexuales, los ladrones, los drogadictos, los estafadores? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así que la persona que está en autoridad delegada sobre ti hace lo malo contigo, tú y yo vamos a hacer lo bueno con ellos. Por eso es que nuestro grupo de oración no es para las necesidades, pero tenemos prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Las autoridades de la iglesia, las autoridades políticas, por nuestros presidentes, para que vivamos quieta y reposadamente. En un momento tan crítico como el que estamos viviendo, no podemos descuidar esa oración, hermano. Tenemos que bendecir a los que los maldicen. En un momento tan crítico como es el que está viviendo la iglesia en la apostasía, no podemos descuidar esa oración, porque no tendremos aceite en nuestras vasijas si solamente oramos para pedir por nuestras necesidades y por nuestros hijos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermano, por eso es que nosotros podemos salir de una iglesia e ir a otra iglesia. Y desde la otra iglesia no permitir que hablen mal del hermano que está haciendo tanto daño al cuerpo de Cristo, creyendo que está haciendo lo correcto. Por eso uno tiene que saber cuál es la autoridad que está sobre nosotros. No vamos a ocuparnos de lo bien que está haciendo o de lo mal que está haciendo. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos quién está sobre nosotros, debemos sujetarnos. Y cuando nosotros nos sujetamos, descubrimos, escucha, de una manera natural, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos creyentes hoy en día no tienen la menor idea, hermanos, al respecto acerca de la sumisión?
Por eso es que muchas hermanas y muchos hermanos, cuando tienen un patrón duro y drástico en un trabajo, deciden renunciar, porque no entienden lo que es la sujeción, porque no entienden lo que es estar bajo autoridad. Así que no es de extrañarse que haya tanta confusión entre los miembros de la iglesia y tanto desorden. ¿Por qué? Porque las autoridades delegadas no han sabido entender lo que es la sumisión a Dios. Porque cuando una persona está sometida a Dios, automáticamente el Espíritu de Dios empieza a fluir hacia los demás a través de nosotros. Es Dios obrando en nosotros, no nosotros obrando en Dios. Es Dios poniendo orden. Es Dios edificando la iglesia. En el capítulo 3 de 1 Corintios dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Hay alguien en casa? Así que ni el que planta es algo, ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso es importante entender la autoridad. En la confusión usted nunca va a crecer. En la confusión usted siempre va a andar corriendo de un lugar a otro, buscando un refugio, y el refugio está en usted. En dejar salir el espíritu de usted en lugar de dejar salir sus emociones, su frustración, su enojo, su ira, su impotencia, que si la deja salir, se va a traducir en prepotencia, que es lo que los pastores transmiten cuando dicen, aquí yo mando, aquí se hacen las cosas como yo digo. Yo no sé por qué no se dan cuenta. Bueno, sé que no se dan cuenta porque no conocen la autoridad. Porque solo saben hacer lo que ellos deciden y definen. Y no permiten que el Espíritu Santo los redireccione, porque no entienden que del hombre son las disposiciones del corazón, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas veces uno decide una cosa, pero Dios determina otra. Por eso, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debemos aprender nosotros como siervos de Dios, como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Porque eso va a hacer que Dios le dé el crecimiento a su iglesia. Desde la caída de Adán, hermanos, el desorden ha prevalecido. Por eso los hombres tratan de imponer un orden a través de ellos. Y no les importa rebasar. Dios da autoridad. Sí, pero la autoridad no es para imponerse. La autoridad fluye de una manera natural. ¿Por qué? Porque si tú ves a un policía y vas en exceso de velocidad, ¿qué haces? Necesita gritarte el policía, ¡Ey! ¡Ey, detente! No, hermano. Cuando tú sabes lo que es autoridad,
Con el solo hecho de ver al policía, tú le frenas, tú le reduces la velocidad. ¿Por qué cuando te enojas no te das cuenta que lo primero que viene es un demonio de ira y que inmediatamente Jesús se levanta? ¿Y por qué puedes ver más la ira que a Jesús? Porque no entiendes la autoridad. Hay alguien en casa. La autoridad que está en ti. Y cuando tú entiendes esa autoridad que está en ti, entonces la autoridad se transforma en poder. Y puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en ti no puedes nada, porque en ti domina la ira, los celos, la contienda, los pleitos, la envidia, la lujuria, la lascivia, todas las obras de la carne. Si yo no entiendo esto, el diablo se ríe de mí porque teniendo autoridad no puedo hacer las cosas. Porque el diablo quiere que yo las haga. Y el diablo sabe que si Cristo las hace en mí, él perdió la guerra y también la batalla. ¿Hay alguien en casa? Por eso tenemos que recobrar la obediencia, hermano. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Todas las bestias, todas las aves, todo lo que se arrastra sobre la tierra, todos los peces del mar, todas las aves de los cielos, hermano, su temor era el hombre. O sea, el hombre le podía llamar a las águilas y las águilas venían y podían posarse aquí. El hombre podía jugar con los leones. El hombre podía jugar con las serpientes. Pero desde la caída del Adán, el primer Adán, el desorden y el caos prevaleció. Porque para eso vino el ladrón, que es la serpiente, para robar, para matar y para destruir. Pero una vez que vino Jesús, nosotros tenemos autoridad sobre la serpiente. Por eso Jesús dijo, he aquí os doy potestad para hollar toda escorpión y toda serpiente y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero hoy nos daña que Lucy Cantú hable mal de mí. Hoy nos daña que Baldomera Corral hable mal de Gloria Cifuentes. ¿Por qué está hablando mal de mí esa? ¿Qué se cree? Hoy nos daña que el pastor se enoje contra nosotros. No, hermano. Porque no entendemos que si tu hermano peca contra ti, contra mí, yo tengo que ir a ganar al hermano. ¿Por qué? Porque el que está mal es el hermano, no yo. Y que yo tengo autoridad para volver a reconciliarlo con Dios. Porque no entendemos el último versículo de Santiago. Sepa, pues, que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que no podemos irnos de la iglesia. Por eso es que no podemos salirnos del matrimonio. Porque lo que Dios unió no lo debe separar el hombre.
Pero un momento de ira puede romper, porque la autoridad está en usted para unir o para romper. El poder de la vida y de la muerte están en su boca. Por eso es tan importante recobrar la obediencia, hermanos. Cada uno de nosotros cree que puede distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque comimos de ese árbol, hermano. ¿Quién conoce el mal de Dios? Dice la Escritura, ¿quién conoce el poder de su ira según debe ser temido? Por eso Jesús dijo, no teman los que matan el cuerpo. Nada más pueden hacer. Tengan temor al que puede perder las almas en el infierno. ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermanos, cada quien de nosotros cree que puede distinguir en qué está bien el pastor y en qué está mal. Y juzgar sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando hacemos eso, nosotros creemos que sabemos más que Dios. Esa es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa más que rebelión. Yo no voy a juzgar al pastor de la primera, ni al de la segunda, ni al de la tercera, ni al de la cuarta. A mí no me toca juzgarlo. Su conciencia no los va a dejar estar en paz hasta que se arrepientan. Porque el propósito de Dios no es condenar. Jesús no vino para condenar, vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy la iglesia se ha perdido en las mismas manos de Jesús. ¿Por qué? Porque así me dijo el Señor. No porque yo quiera avergonzarlos. Me dijo, habla. Para eso te di los mensajes duros, para que los hables, así como te los di. Tu soberbia consiste en que cuando tú empezaste a hablar, te empezaron a perseguir y te quedaste callado. Habla, me dijo. ¿Por qué? Tu soberbia es que a ti te importa más tu propia seguridad, me dijo el Señor, que lo que yo estoy sintiendo por una iglesia que se me muere en mis propias manos. No estoy aquí para avergonzarlo. Muchos se burlan de nosotros, pero va a llegar un día en que se les va a decir, yo les hablé, mandé a mi hijo, y ustedes se burlaron de él. No es que yo sea autoridad. Porque yo no tengo ningún rango dentro de la iglesia. Pero lo tengo delante de Jesús y del Padre. Por eso es que ellos me sacaron. Para sentir que yo no hablo de parte de Dios. Pero eso no me pone a llorar, ni me pone en angustia. Me angustia que no le cumpla a mi Señor. Me angustia que no le obedezca a mi Señor, al que me dijo, habla.
Por eso no estoy aquí para pedir ofrendas. Por eso no estoy aquí para pedir cosas para mí. Estoy aquí en obediencia a lo que se me dijo. Habla, no seas soberbio. Por eso es importante, hermanos, nuestro conocimiento de obediencia es muy, ¿cómo puedo decir? Muy pequeño o quizás inadecuado, porque obedecemos más que nada a nuestros intereses. Hay quienes creen que la obediencia es completa cuando se bautizan solamente y ya obedecieron. No, hermano. Es ahí donde empieza la obediencia. El bautismo es el primer paso solamente. Pero si no recibes el Espíritu Santo, ¿a quién vas a obedecer? A los hombres. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vas a entrar en el reino de los hombres cuando tú te bautizas y no recibes el Espíritu Santo. Muchas personas que van recién bautizadas y entran, se les hace muy difícil obedecer a sus maestros. Muchas esposas se escuchan, consideran muy cruel el mandamiento de que deben someterse a sus maridos aunque sean difíciles. Paz de Cristo. Pero cuando tú conoces el Espíritu de Dios en ti, ningún daño te puede hacer tu esposo, haga lo que haga. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, ningún daño te puede hacer el pastor, haga lo que haga. Si él te maldice, el maldito va a ser él. Si él te golpea, ay, ay, ay. Si tu esposo te golpea o te engaña, el engañado va a ser él. Pero tu trabajo y mi trabajo es sujetarnos. Es tremendo, hermanos. Muchos se han divorciado. Y entiendo que se hayan divorciado porque no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Por eso muchas personas, muchas mujeres consideran muy cruel el mandamiento que tienen que sujetarse a su esposo, aunque su esposo esté mal. Aunque sea un marido difícil y vive en un estado de rebelión. Si el esposo te separa, te divorcia, mantente en tu autoridad inmediata superior. Y él a su tiempo, si él tiene un proyecto para ti de otro marido, él te lo va a traer, pero tú no lo vas a buscar. Tú vas a buscar a Jesús. Y si él te lo va a traer a él, a ti, al que te golpeó, te lo va a traer manso y humilde de corazón. Pero porque tú pusiste los ojos en Jesús, porque tú no saliste a buscar otro hombre. Es lo mismo. En la iglesia, tú puedes salir a buscar otro pastor, donde puedas tener comunión con él. Pero en el matrimonio no hay salir a buscar otro hombre. Por eso muchos creyentes viven hoy en estado de rebelión. Y no han llegado todavía a aprender la primera lección, la de la obediencia. La sumisión que la Biblia enseña tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. Voy a parar aquí, hermanos, porque tendremos que ir más adelante. El tiempo es corto, por eso les decía yo, quizás nos llevemos un año
Pero no importa. ¿Por qué? Mira, hermano, porque viene el tiempo en el que Dios va a permitir que una sola autoridad gobierne en este planeta y van a ser 7 años. Y si usted va al capítulo 13 de Apocalipsis, se va a dar cuenta quién es el que va a tener la autoridad. Y nosotros estaremos aquí en los primeros 3 años y medio. Y solamente va a haber una forma de vencer. Pero se los dejo de tarea. Lean el capítulo 13 de Apocalipsis, por favor. Acerca de las primeras 2 bestias, Dios va a permitir que el dragón le dé autoridad a la primera bestia. Y la primera bestia y el dragón le van a dar autoridad a 10 reyes. Y eso está por iniciar. Estamos escasos segundos para iniciar ese tiempo. Así que, hermanos, necesitamos entender la autoridad. A esa bestia se le da autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y se le da autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Para que aparezca la segunda bestia que dicen en el versículo 11. La primera sube del mar y la segunda sube de la tierra. La segunda que sube de la tierra es la bestia, ese es el anticristo. Y ellos van a tener el control total en el mundo. Así que tenemos que conocer la autoridad para saber cómo vamos a actuar si estamos allí. Bendiciones, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.